Hello, kids. Good morning, good afternoon, good evening. It depends of the time you are watching this video. Hi, I am Manolo Acheluz. I'm going to be your English teacher this school year 2021-2022. Are you ready for the class? ¿Estás lista? ¿Estás listo para la clase? Okay, let's begin. Comencemos. Hello again. Hello again. Hola de nuevo. This is the class. Today's topic is expectations. El tema de hoy es expectations. It's a little bit difficult, but I'm going to try to explain you the best that I can. Es un poquito difícil, pero voy a tratar de explicarte lo mejor que pueda. So pay attention, be attentive. Pon atención. Expectations is the future going to. Se considera una referencia hacia el futuro. Y por ejemplo, puede comenzar cuando alguien te pregunta, What are you going to do when you grow up? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? What are you going to do when you grow up? En inglés podemos utilizar going to para transmitir una idea de futuro, aunque hay otras formas de expresar ideas del futuro en inglés, como por ejemplo will. Pero en esta ocasión no vamos a utilizar el futuro will. Que quede claro. Hoy no vamos a hablar de will. Hoy vamos a hablar de going to. Esta estructura tiene dos funciones principales. Ahora te las digo. La primera función que tiene es para referirnos a un plan o planes futuros que ya hemos decidido. Refleja las intenciones que tenemos para hacer en un futuro, aunque aún no nos hayamos preparado para hacerlas o probablemente no hagamos esas cosas, ¿sí? O no sucedan. Como, por ejemplo, cuando nos preguntan, What are you going to do when you grow up? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? La respuesta podría ser, When I'm older, I'm going to be an astronaut. Cuando yo sea mayor, voy a ser astronauta. ¿Te parece? Bien, entonces recuerda, como dice aquí, la regla es un plan a futuro. Podríamos llegar a hacerlo, claro que sí, pero pudiera no ser, ¿sí? Entonces aquí ya lo estamos considerando en la primera parte. Son proyectos a futuro, planes a futuro, que probablemente sí hagamos, pero probablemente no. Por eso se llaman expectations. El segundo uso que se le da, también se puede utilizar going to para hacer predicciones en base a lo que vemos en el presente. ¿Cómo haríamos estas predicciones? Aquí está un ejemplo. If she is not careful, she's going to knock that glass over. Si ella no tiene cuidado, va a tirar esa copa. ¿Ya viste la copa? Casi no se ve porque es de cristal. Ok. If she's not careful, she's going to knock the glass over. Si no tiene cuidado, ella va a tirar esa copa. ¿Sí? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos prediciendo algo que pudiera pasar, ¿sí? En un futuro muy próximo. Aquí no es un futuro muy lejano como en el primer ejemplo, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Aquí es una situación que se está dando y estamos prediciendo un caso posible. Igual y puede ser que no suceda. ¿Ok? Ahí te va otro ejemplo. It's very cold outside. I think it's going to rain. Hace mucho frío afuera. Creo que va a llover. Y entonces aquí está el señor con su paraguas.
Lo voy a hacer a un ladito para que lo veas. Ok. Ahí está. Y bien, ya que tenemos estos dos ejemplos, vamos a ver cómo se forma, cuál es su forma o su estructura gramatical. ¿De acuerdo? Bien. Parte de la oración. Pronombre personal. Se le agrega el verbo to be. Se le agrega la palabra going to. Se le agrega un verbo en simple presente. Y básicamente esa es la estructura básica, elemental, de la estructura gramatical de una oración que contiene esta forma, going to en futuro. ¿Sí? Pero a ver, ¿cómo lo vas a entender mejor? Vamos a ver. ¿Qué es un pronombre personal? Te los tienes que saber. Por ejemplo, I, ¿qué significa? Yo. I am, es el verbo to be, como dice aquí, pronombre personal más el verbo to be. I am, luego, going to. I am going to. Agregaríamos aquí un verbo en simple presente, ¿sí? Como por ejemplo, eat, swim, play, dance. Puede ser un verbo cualquiera, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar con puntos suspensivos, ¿sí? Para imaginarnos un verbo cualquiera en presente simple. Y la traducción sería más o menos así. Yo voy a... Y aquí como falta el verbo, pues también le dejamos los puntos suspensivos. Tal vez sientes que no te quedó tan claro, pero no te preocupes. Vamos con ejemplos que nos van a aclarar esta estructura gramatical. Fíjate bien. Pero antes de los ejemplos, tenemos que dominar los pronombres personales, te los tienes que saber muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Yo confío en que ya te lo sabes, pero prefiero repasar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un repaso. I. What means I in Spanish? ¿Qué significa I? ¿O qué pronombre personal es? Very good. Yo. Entonces, you es tú. Very good. He, él. She, ella. It, esto, esta, este. We, nosotros. You, ustedes. They, ellos. Quiero que te des cuenta aquí como aquí en el número 2 dice you y aquí en el número 7 dice you. Sí, ya te diste cuenta, pero fíjate bien, un you es singular, segunda persona, tú, y este you es plural, ustedes. ¿Ok? Ustedes. You es como le dices a la persona que tienes frente a ti. Y you es como le dices a la persona que tienes frente a ti con otras más. Ya no le dices tú, ahora le dices ustedes, porque está en plural, ¿de acuerdo? Estos te los tienes que aprender muy bien, si no se te va a hacer muy difícil, ¿sí? Entonces te sugiero que si no te lo sabes, te los aprendas, ¿de acuerdo? Bien, bien aprendidos. Ahora vamos a ver otra cosa que debemos saber bien para poder referirnos al futuro going to. Es el verbo to be verb, to be verb, el verbo to be. Cada pronombre personal le corresponde un un verbo to be, una forma del verbo to be. El verbo to be significa ser o significa estar, más aquí en la forma going to no mucho tiene que ver con el significado de ser o estar, pero sí es importante que se acompañe porque la estructura gramatical así lo requiere. Entonces, ¿cuál es el verbo to be de I? Si te acuerdas, el verbo to be de I es am.
I am, I am, que sería yo soy o yo estoy. En español no tenemos un verbo parecido al verbo to be, ¿sí? Es por eso que tienes que poner mucha atención, ¿sí? Que el verbo to be tiene dos significados en idioma inglés. I am, puedes decir yo soy, pero también puedes decir yo estoy. I am. ¿Cuál será el verbo to be para you? You es segunda persona, correcto, es are. You are. You are. Aquí en he, she, it son singulares y solamente pusimos una llave para no ponerle a cada uno porque todos comparten el mismo verbo to be. ¿Te acuerdas cuál es el verbo to be de he, de she y de it? A ver, ¿recuerdas? Is. Very good. Así ya no le ponemos he is, she is, it is. Aquí sabemos que is va con cada uno de estos. ¿Y recuerdas cuál es el verbo to be de we, you, they? ¿Recuerdas? De we, you y they es are igual que you. ¿Ok? Es igual que you, singular. Todos los plurales también comparten el verbo to be are. Fíjate que todos significan lo mismo, ser o estar, pero no puedes prestarle el verbo to be de he, she, it, no se lo puedes prestar a I, a primera persona. El verbo to be de primera persona, am, no se lo puedes prestar ni a segunda persona, ni a singulares, ni a los plurales, porque estaríamos cometiendo un grave error gramatical. Es por eso que también te los tienes que aprender con cuál pronombre personal va cada forma del verbo to be. Estas son las formas del verbo to be, la forma am, la forma are, la forma is, la forma are. ¿Ok? Esto también te recomiendo que te lo aprendas. Nada más apréndetelo, quién va con cuál. ¿Ok? Y una vez que te sepas bien los pronombres personales, el verbo to be, vamos a lo siguiente que tenemos que saber. Tenemos que saber verbos, aunque sean unos poquitos, para poder estructurar oraciones con going to. Y entonces aquí te pongo unos verbos que seguramente ya algunos los conoces y otros pues los vas a conocer en este momento. Por ejemplo, estos están en presente simple. Les quité el to porque sería to eat, to take a walk, to run, to go, to swim, to study, to visit, to watch TV. Le quité el to, ¿ok? Para efectos más prácticos, ¿de acuerdo? Entonces, it, ahorita lo que vamos a hacer vamos a identificar qué verbos son, el significado en español, ¿ok? Entonces, eat significa comer, very good. Take a walk, dar un paseo. Run, run means correr. Go, ir, ir. Swim, nadar, very good. Study, study, estudiar lo que estás haciendo en casa. Visit, visit, visitar, que ahorita debemos evitar visitar, ¿ok? Pero bueno, es uno de los verbos que más me gusta, visit. Y watch TV, también me gusta ver televisión, watch TV. Ya tenemos por lo menos 8 verbos, ¿sí? Puedes buscar una lista de verbos en inglés y aprender más. Por lo pronto te sugiero que te los aprendas, que te aprendas estos 8 muy sencillos verbos, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos 8 verbos, ya sabemos, ya identificamos el verbo to be de los pronombres personales y ya sabemos cómo se dicen los pronombres personales en inglés. Ok, si no te lo sabes, no te preocupes, puedes ir atrás del video y repasarlos. Puedes pausar y escribir en tu cuaderno y aprendértelo, no te preocupes, ¿ok? Y ya una vez que los identifiques y que te los sepas, pues vamos al siguiente paso, que sería adverbios de tiempo. Tenemos que aprender adverbios de tiempo para hacer una oración más entendible, más clara, más bonita. Entonces, ¿cuáles son los adverbios de tiempo? Bueno,
¿Qué te parece si te digo tonight? Tonight en inglés sería decir esta noche. Tonight, esta noche. Tomorrow, tomorrow, mañana. Tomorrow. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Ya no le puse on, ya no se lo puse. Sí, pero por ejemplo, on Monday significa el lunes. On Tuesday, el martes. On Wednesday, el miércoles. On Thursday, el jueves. On Friday, el viernes. On Saturday. On Saturday sería el sábado. Aquí ya no los puse. On Sunday sería el domingo. ¿Ok? Ya no los puse porque ya no me alcanzaba el espacio. ¿Ok? Entonces aquí on weekend sería el fin de semana. On weekend. This weekend, este fin de semana. ¿Sí? Son dos formas diferentes de decir lo mismo. ¿Ok? On weekend, this weekend. ¿Ok? Estamos hablando del futuro. ¿De acuerdo? Por eso se llaman adverbios de tiempo. Y estos adverbios de tiempo son adverbios de tiempo en futuro. Porque estamos hablando del futuro going to, recuerda. ¿Ok? Entonces, next weekend sería el próximo fin de semana. Next weekend. ¿De acuerdo? También si decimos next Wednesday, sería el próximo miércoles. ¿Sí? La ventaja de estos adverbios de tiempo es que si te los aprendes bien, los puedes combinar. ¿Sí? Puedes combinar la palabra next, ¿sí? Con la palabra on. ¿Sí? Ok, entonces bien. Vamos con lo que sigue. Next week. Next week, ¿ya te acordaste? Es la próxima semana. Next week. Next month, el mes que viene. O el próximo mes, el mes próximo. No importa cómo lo traduzcas. Lo importante es que lo entiendas. Next year, el próximo año. O el año que viene, el año entrante. No importa cómo lo traduzcas. Lo importante es que lo entiendas. Eso es lo verdaderamente importante. Entonces, fíjate bien, ya aprendimos muchos adverbios de tiempo en futuro. Muchos. Estos también te recomiendo que te los aprendas. ¿Sí? Entonces, bueno, imagínate, ya nos los aprendimos. Te recuerdo que estamos basando esta clase en la programación Aprende en Casa. ¿Ok? Bien. Entonces, es por eso que estamos trabajando en esto. No te preocupes, tú vas a aprender muchísimo más. ¿Ok? Bien. Te digo que puedes repetir el video. Fíjate, qué padre. Puedes repetir la clase. Bien. Ya tenemos entonces pronombres personales, el verbo to be, ya tenemos adverbios de tiempo. Y ahora vamos a hacer algunas oraciones. ¿Te parece? Para que podamos entonces echar a andar lo que acabamos de aprender. Eso es lo más interesante. This is very interesting. Y comenzamos entonces con personal pronoun. Para hacer una oración con going to de manera afirmativa, la estructura gramatical sería el personal pronoun, pronombre personal, el verbo to be, going to, el verbo en presente simple, ya nos aprendimos 8 verbos, más el adverbio de tiempo, y ahora sí ya tenemos una oración bien completa con going to. Más o menos ejemplificando esta estructura gramatical para que vayamos entendiéndolo un poco más. Un ejemplo de un pronombre personal. Vamos a primera persona, I. Aquí está I, yo. ¿Cuál es el verbo to be de I? ¿Te acuerdas? El verbo to be de primera persona, I. Correcto, that's correct. I am. I am. Ahora sí, escribimos going to porque de esto estamos hablando, del futuro going to. I am going to.
Aquí agregaríamos un verbo en presente simple. Sí, pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así con puntos suspensivos y después el adverbio de tiempo. Aquí pusimos tomorrow. Bien, pudimos poner next Monday, next year, ¿ok? Entonces pusimos tomorrow. Y esto sería ya con una... En español sería más o menos así. Yo voy a... Aquí no le ponemos el verbo porque le pusimos puntos suspensivos. De hecho, no lo habíamos elegido, ¿sí? Pero esto es nada más para que conozcamos la estructura gramatical. Mañana. Yo voy a... Mañana. Yo voy a pescar, puede ser. Por ejemplo, en inglés sería I am going to fishing tomorrow. Ok, I'm going to fishing tomorrow. Yo voy a pescar mañana. Ok. Vamos a ver unos ejemplos, porque con los ejemplos es con lo que mejor vamos a entender esto. ¿Te parece? Pronombre personal, primera persona, I. ¿Cuál es el verbo to be de I? I am. ¿Qué vamos a escribir después? Going to. I am going to eat. Ya tenemos un verbo, ahora sí. ¿Recuerdas qué significa eat? I'm going to eat spaghetti. Spaghetti. Es importante que sepamos también algunas palabras. Sí, algunos nouns. ¿Ok? I'm going to eat spaghetti. ¿Y qué nos falta? Ya tenemos el verbo. El adverbio de tiempo, correcto. I'm going to eat spaghetti tonight. I'm going to eat spaghetti tonight. ¿Sabes qué significa esta oración que acabamos de hacer? I am going to eat spaghetti tonight. Yo voy a comer espagueti esta noche. Yo voy a comer espagueti esta noche. I am going to eat spaghetti tonight. Si tienes un poco más de experiencia en el idioma inglés, te darás cuenta que puedes aquí hacer una contracción. Para no decir I am, dirías I'm going to eat spaghetti tonight. Pero eso de las contracciones, no te preocupes, te lo voy a explicar en otra clase. Bien, vamos con el segundo ejemplo. ¿Ya te estás emocionando? Vamos con el segundo ejemplo. You. ¿Recuerdas el verbo to be de you? Segunda persona. ¿Ya te acordaste? Correcto. You are. Correcto. You are. ¿Y ahora qué sigue en la estructura? Going to. You are going to. El verbo run. You are going to run. ¿Y qué nos falta? Un adverbio de tiempo. ¿Qué te parece si le ponemos tomorrow? ¿Verdad? You are going to run tomorrow. You are going to run tomorrow. You. You are going to run tomorrow. Tú vas a correr, ¿cuándo? Mañana. Tú vas a correr mañana. You are going to run tomorrow. You're going to run tomorrow. ¿Ya viste? Qué padre, ¿no? Es bonito esto de que con poquitas palabras que aprendimos ya estamos estructurando oraciones en la forma going, el futuro going to, ¿ok? Pero espérate, falta todavía. Vamos con el ejemplo 3. My dad, aquí quiero que pongas mucha atención. My dad is going to swim. ¿Qué nos falta? Adverbio de tiempo. ¿Qué te parece? On Friday. My dad is going to swim on Friday. Swim, ¿te acuerdas? Swim. El verbo swim, nadar. My dad. Aquí quiero que te des cuenta que no pusimos un pronombre personal, pusimos my dad. ¿Qué pronombre personal podría ir en lugar de my dad? Aquí quiero que pienses muy bien en esto. Mira, tenemos el verbo to be is. Y así es más fácil identificar. En lugar de my dad podríamos haber escrito he. ¿De acuerdo?
¿Te acuerdas qué significa he? ¿O a quién te refieres cuando te refieres a my dad? A él, ¿ok? Aquí no pusimos él, aquí pusimos my dad, ¿de acuerdo? Y es por eso que tiene aquí el verbo to be is, my dad. Pudimos haber escrito he. He is going to swim on Friday. Pero si decimos he, no sabemos él, pero no sabemos quién es él, ¿sí? En este caso específico, él es mi papá, my dad. Por eso digo my dad, ¿ok? No te me vayas a confundir aquí, ¿eh? Aquí te lo pongo para que se te haga más fácil entender los pronombres personales y mezclarlos con nombres personales. De eso se trata, ¿ok? No te confundas. Observa el verbo to be, nada más, ¿ok? Observa el verbo to be, ¿sí? Si te dicen, por ejemplo, hey, cambia my dad y pon un pronombre personal, pues pones he, ¿de acuerdo? My dad is going to swim on Friday. Y entonces, ¿qué significa esta oración? Mi papá va a nadar el viernes. My dad is going to swim on Friday. Mi papá va a nadar el viernes. Ok. Me pase para acá arriba para que pueda seguir viendo las oraciones. Bien. Next, please. Paul and Jane. Mira, esta oración también está bien bonita. Paul and Jane are going to go to the park on the weekend. Esta oración está todavía un poco más larga, pero déjame te la explico, ¿sí? Es más larga porque yo creo que tú ya la estás entendiendo mejor y ya no te confundes tanto. Aquí, ¿qué hicimos? Paul and Jane, nos estamos refiriendo a un plural. ¿Por qué? Porque son dos personas. Es Paul y es Jane, ¿sí? ¿Cuál sería el pronombre personal para ellos? Mira, el verbo to be es are. No podemos decir tú, ¿verdad? Es Paul and Jane, es un plural. Sería Paul y Jane son ellos, ¿sí? En dado caso, aquí habríamos escrito they, porque they es el pronombre personal de ellos en inglés. They are going to go to the park on the weekend, ¿sí? Y así ya no escribimos que son Paul y Jane, sería they. They are going to go to the park on the weekend, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? Como en el caso de my dad, ¿sí? Quiero que pongas tú mucha atención para que también puedas en un momento dado referirte a otras personas y hagas de este aprendizaje algo más práctico, ¿ok? Quiero que lo hagas más práctico, te refieras a personas en específico, quién y quién, qué van a hacer, ¿ok? Por eso es que te estoy poniendo esto que parece un poco difícil, pero no lo es. Aquí nada más te vas a fijar en el verbo to be, ¿ok? Y te vas a fijar, ¿sí? Que se refiere a otras personas, ¿ok? Bien. Entonces, Paul and Jane are going to go, fíjate, estamos utilizando el verbo go y estamos utilizando la forma going to para referirnos al futuro, por eso es que se escucha raro, going to go, ¿verdad? Se escucha un poco raro, going to go, pero no, está diciendo que van a ir, sí, van a ir, going to go. Paul and Jane are going to go to the park, y aquí está donde dice, aquí hay un lugar, de hecho, un noun, sí, on the weekend. ¿Sí sabes el significado de esta oración? Paul and Jane are going to go to the park on the weekend. Paul y Jane van a ir al parque el fin de semana. Very good. Excellent. Bien, esta es la forma afirmativa de going to. ¿Ok? ¿Por qué se le llama forma afirmativa? Porque no estamos negando ni estamos preguntando. Simplemente estamos diciendo que yo voy a comer espagueti esta noche, tú vas a correr mañana, mi papá va a nadar el viernes, Paul y Jane van a ir al parque el fin de semana. ¿Ok? Yo te recomendaría que tomaras tu celular, abrieras tu traductor
Puedes escribir las oraciones, puedes escucharlas y repetirlas. Eso te lo recomiendo muchísimo, ¿sí? Que escuches el traductor. Eso te va a ayudar mucho en tu pronunciación. ¿Ok? Bien. No, aquí no se acaba la clase. No, 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 todavía no. Falta todavía algo más. Esta es la forma afirmativa. Vamos con la forma interrogativa. Déjame, me bajo de aquí. Un brinquito. Ahí estoy. Ok. Vamos a hacer oraciones, pero ahora en la forma interrogativa. ¿Cómo se hacen oraciones en forma interrogativa con going to? Fíjate bien, aquí está la estructura. Dice que primero se escribe el verbo to be. Ya no vamos a iniciar con el pronombre personal, como se hace en la forma afirmativa. Ahora vamos a empezar a escribir con el verbo to be, después el pronombre personal o el nombre, ¿sí? Como los ejemplos anteriores. ¿Qué más? En la forma going to, el verbo en presente simple, ¿sí? El adverbio de tiempo y falta algo bien importante que es el signo de interrogación, ¿sí? Porque sin signo de interrogación, bueno, sí identificamos que es una pregunta, pero el signo de interrogación es el que nos dice rotundamente que es una pregunta, ¿ok? Entonces, bien, tenemos aquí las oraciones en forma afirmativa de la diapositiva anterior. I am going to eat spaghetti tonight. Y ya la traducimos. I am going to eat spaghetti tonight. Yo voy a comer espagueti esta noche. ¿Y entonces por qué le pusimos el signo igual? Bueno, porque las vamos a convertir en su forma interrogativa. ¿Cómo la transformarías en su forma interrogativa? ¿Quieres que te dé unos segundos para que pienses? Observa esta forma, esta estructura. ¿Ya lo observaste? Y ahora observa esta estructura. Ok, y entonces vamos a comenzar con el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be aquí en esta oración? ¿Ya lo identificaste? Am. Ok. Pero mira. Esto es un ejemplo, Espérame un tantito. Bueno, vamos al ejemplo. El verbo to be, bueno, como un ejemplo. Is, el pronombre personal she, is she, going to, pusimos puntitos suspensivos porque ahí va un verbo. Tomorrow, el adverbio de tiempo, y nos faltaría el signo de interrogación. ¿Ok? Is she going to? ¿Qué significaría más o menos? Ella va a mañana. ¿Sí? Is she going to eat spaghetti tomorrow? Ella va a comer espagueti mañana. Is she going to go to the school tomorrow? Va a ir a la escuela mañana. Ella va a ir a la escuela mañana. ¿Ok? Así sería el ejemplo. Is she going to go? Acuérdate, si va a ir ella, ¿sí? Entonces, esta es la estructura de una forma interrogativa. Nada más que en español van dos signos de interrogación, no se te olvide. Si le pones uno solo, te la voy a tachar, ¿ok? Cuando te pida que traduzcas oraciones interrogativas, no se te olvide poner los dos signos de interrogación, ¿ok? Entonces, bien. Vamos ahora sí a transformar estas oraciones en forma interrogativa. Ya sabes, ahora sí ya te diste cuenta cómo empezaría. I am going to eat spaghetti tonight. Am I. ¿Te das cuenta? Pusimos primero el verbo to be, como dice aquí. Luego el pronombre personal I, que soy yo. ¿Sí? Tú también dirías yo. ¿Sí? Am I. Luego la forma going to. Am I going to? El verbo es eat. Am I going to eat? El noun, spaghetti, y el adverbio de tiempo, tonight. ¿Y qué nos faltaría para hacer una oración interrogativa? El signo de interrogación, the question mark. Question mark. El signo de interrogación. Correcto. Bueno, entonces, ¿cómo transformarías esta oración en forma interrogativa? You are going to run tomorrow. You are going to run tomorrow.
Tú vas a correr mañana. ¿Te diste cuenta? You are going to run tomorrow. ¿Ya? Ok, a ver cómo lo harías. Are you going to run tomorrow? Ah, very good. Ahí está, completo. Así es. Ahora, fíjate bien. Vamos a ver estas dos últimas. My dad is going to swim on Friday. My dad is going to swim on Friday. A ver, trata de decirla o trata de escribirla. ¿Cómo quedaría en forma interrogativa? Te voy a dar unos segundos. Yo creo que sí, lo hiciste bien. A ver, ¿te quedó como a mí? ¿Te espero? Ok, a ver si te quedó como me quedó a mí. Comenzamos con el verbo to be, correcto, is, y luego sería el pronombre personal o la persona. En este caso es my dad, ok, is my dad going to swim on Friday, y no te olvidaste del signo de interrogación, entonces lo hiciste correcto. Very good. Ya ves, ya lo entendiste y eso está bien interesante. A ver, ¿te parece? Haces esta, la 4. Paul and Jane are going to go to the park on the weekend. Paul and Jane are going to go to the park on the weekend. A ver, te voy a dar unos segundos para que la digas o la escribas en forma interrogativa. Ah, bien, tú ya terminaste. Pero a ver tú. Ok. ¿Ya? ¿Te espero? Sí. Ok. Bien, vamos a comparar cómo nos quedó. Sería así. ¿Cómo vamos a empezar? Con el verbo to be, are. Y después el pronombre personal o las personas, ¿verdad? Are Paul and Jane. Pero si tú le pusiste they, es correcto también. ¿Ok? Al igual que si en esta oración de my dad le pusiste, escribiste he, también lo hiciste correctamente. ¿Ok? Entonces, are Paul and Jane going to go to the park on the weekend? Y el signo de interrogación, and the question mark. Are Paul and Jane going to go to the park on the weekend? That's correct. Correcto, correctísimo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí si escribiste is he going to swim on Friday, también es correcto, ¿sí? Porque escribiste el pronombre personal en lugar de la persona, ¿sí? Correcto. No, 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 aún no acabamos. Falta una cosita más, ¿ok? Una cosita más. Porque hay otra manera de preguntar. Y esta sería una forma como le llamamos en inglés, WH questions. Hay una manera de preguntar con una pregunta con WH, que es otra forma interrogativa. Y esto te va a resultar también muy interesante, fíjate bien. La estructura gramatical sería así más o menos. What. Después agregamos, bueno, primero es la pregunta what. ¿Tú sabes qué significa what? Sería como decir qué. ¿Ok? What, qué. Después el verbo to be. Y luego escribiríamos el pronombre personal. Luego escribiríamos la forma going to de futuro. Luego el verbo en presente simple. Y después el adverbio de tiempo. Y deja que me quite para que veas la estructura. Y después, correcto, el signo de interrogación.
¿ok? Más o menos ejemplificando, sería what, el verbo to be, what is, ¿qué pronombre personal podría ir con is? She o he o it, correcto. What is she? Después, la forma going to. What is she going to? Un verbo en simple presente. What is she going to do? What is she going to do? Después, un adverbio de tiempo. Tomorrow. Y al final, question mark. Ahí está. Ese sería ejemplificando esta estructura. ¿Sí? What is she going to do tomorrow? ¿Qué estaríamos preguntando? ¿Qué va a hacer ella mañana? ¿Y qué nos falta? El signo de interrogación. En español, no olvides que llevan dos signos de interrogación. ¿Ok? Don't forget it, please. Don't forget it. No te olvides. ¿Ok? Bien, no está temblando. Es mi perrita que se está rascando. ¿Ok? Bien. Ya te rascaste. Ok, ya se rascó. ¿Qué, ¿Qué va a hacer ella mañana? Bueno, ahora viene lo mejor, que son los ejemplos. Yo aprendo mucho con ejemplos y espero que tú también. El primero, ayúdame a estructurarlo para que estemos en la misma sintonía. Sería what, un verbo to be, are, pronombre personal, you, what are you, going to, la forma going to, como dice aquí en la estructura, going to, luego el verbo en simple presente, do, que significa hacer, ¿sí? Tal vez no lo pusimos en la lista de los 8 verbos, pero considéralo. What are you going to do? ¿Qué sigue? Ya tenemos el verbo, el adverbio de tiempo. On Saturday. ¿Y qué nos faltaría? The question mark. What are you going to do on Saturday? What are you going to do on Saturday? ¿Sí entiendes qué significa? Correcto. ¿Qué vas a hacer el sábado? ¿Qué vas a hacer el sábado? Podríamos, en vez de poner on Saturday, pudimos haber dicho next Saturday. ¿Ok? El siguiente sábado, el próximo sábado. ¿Ok? Pero está bien, o sea, recuerda que hay varias maneras de decir lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. El ejemplo 2. En el ejemplo 2, fíjate bien en la oración, cómo la vamos a escribir. Alexia, what are your plans for this weekend? Alexia, what are your plans for this weekend? Nos estamos refiriendo a alguien en específico, le estamos preguntando a Alexia. ¿Quién es Alexia? Pues es Alexia. Alexia, what are your plans for this weekend? Alexia, ¿cuáles son tus planes para este fin de semana? Correcto. Uy, yo pensé que no sabías inglés. No, sí es cierto, sí sabía. Todos los chicos de esta escuela son muy inteligentes. Alexia, ¿cuáles son tus planes para este fin de semana? Alexia, what are your plans for this weekend? Y si tú fueras Alexia o te preguntaran tu nombre, ¿sí? Entonces, pues obviamente en vez de Alexia, estaría tu nombre aquí. ¿Sí? What are your plans for this weekend? What are your plans for vacation? Por ejemplo, ¿cuáles son tus planes para vacaciones? ¿Sí? Entonces, Alexia contestaría de esta manera. I am going to watch a movie with my family. I am going to watch a movie with my family. Y aquí, en esta respuesta de Alexia, volvemos a la forma afirmativa del going to. Ya viste, por eso, qué interesante es el going to. Cuántas cosas puedes aprender, fíjate, nada más con este tema.
¿sí? Es súper extenso. Yo no sé por qué Aprende en Casa decidió ponerlo en las primeras semanas de clases y es bien complejo. Pero lo bueno es que ya lo estás viendo y estás aprendiendo un inglés de un buen nivel, ¿sí? Si solo te pido que domines los pronombres personales, el verbo to be, te aprendas al menos esos 8 verbos, ¿sí? Te aprendas los adverbios de tiempo, eso es bien importante, y vas a ver cuánto vocabulario vas a tener para poder estructurar no nada más oraciones con going to, sino con otro tipo de oraciones, ¿ok? Entonces, bien, esto respondería Alexa, Alexia. Tenemos otro ejemplo, fíjate bien. Ah, dice Alexia, vamos a ver qué dice Alexia. Voy a ver una película con mi familia. Ok. Pudimos haber escrito un adverbio de tiempo, ¿sí? Pero no fue necesario porque aquí en la pregunta que le hicieron a Alexia estaba el adverbio de tiempo, ¿sí? Entonces se entiende que es para la próxima semana, ¿ok? This weekend, para el fin de semana. ¿Sí? Pero si Alexia hubiera querido, hubiera dicho, I am going to watch a movie with my family this weekend. O hubiera empezado con this weekend, I am going to watch a movie with my family. ¿Sí? Hubiera comenzado con this weekend. Pero no fue necesario, sino que Alexia solamente hizo una oración simple y sencilla en forma afirmativa con going to. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente ejemplo. What is Alexia going to eat tomorrow? Aquí ya no le están preguntando a Alexia, ya te diste cuenta. Ahora te están preguntando a ti, ¿qué es lo que va a hacer Alexia? What is Alexia going to eat tomorrow? Imaginándonos que Alexia o es tu amiga o es tu familiar, ¿no? Tu hermana, tal vez tu prima, no lo sé, ¿no? Entonces te están preguntando a ti, tú tienes que referirte a Alexia. Y te doy este ejemplo porque pudiera ser complicado en un momento dado porque no vas a hablar de ti en primera persona, vas a hablar de una tercera persona que en este caso es Alexia. O te pueden preguntar por tu hermanita o por tu hermanito o por tu mamá o por tu papá. Y entonces esta es la manera en que tú te referirías a un tercero, ¿sí? En este caso, pues cambias el nombre de Alexia por tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, ¿sí? What is Alexia going to eat tomorrow? Bueno, primero vamos a identificar qué nos están preguntando. ¿Tú ya sabes qué nos están preguntando? ¿Qué va a comer mañana Alexia? Aunque le puse Alexa ahí, bueno, pues es que no sabía si era Alexa o Alexia, ¿ok? ¿Qué va a comer mañana Alexia? Pero te lo están preguntando a ti, se supone que tú sabes qué va a comer Alexa. Pues no sé, vamos, ¿qué te parece si le decimos que, ¿cómo diríamos? ¿Ella o Alexa? She. Aquí podemos, como te dije hace rato, ¿no? Quitar el nombre y poner el pronombre personal. She. Ella. ¿Quién es ella? Alexia o Alexa. ¿Ok? She. Después, el verbo to be. Y después, going to. She is going to. Eat es el verbo, porque nos preguntaron qué es lo que va a comer. She is going to eat a chocolate cake. She's going to eat a chocolate cake. Esto sí lo entendimos bien, ¿verdad? Y bien rápido. ¿Qué va a comer Alexia mañana? She's going to eat a chocolate cake. Ella va a comer un pastel de chocolate. ¿No se te antojó? Bueno, she's going to eat a chocolate cake. Ella va a comer un pastel de chocolate. Perfecto. Recuerda que puedes ver este video en la parte donde más lo necesites, ¿ok? Nada más ubica el tiempo. Te voy a dejar el enlace del video para que lo puedas ver. Si quieres lo puedes descargar como tú gustes verlo, de la manera que te sea más cómodo, ¿ok? ¿Qué sigue? Thank you.
The class is over. Se acaba la clase. That's all for today. Say goodbye. Bye bye. 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 Okay, that's all for today. This is the going to form for the future. Ok, esta fue la clase de going to. Te voy a dejar un trabajo en, en el Classroom eh, para que hagas una tarea y te pongas a practicar lo que acabamos de aprender, ¿sí? Esto es para que la teoría que acabamos de ver la puedas conjuntar con la práctica. Y te recomiendo 1000 veces que utilices el traductor de tu celular o de la computadora, que escuches, ¿sí? Hazle clic en el icono de la bocina para que escuches y repite y repite y repite. Esa va a ser la única manera en la que tú vas a poder hablar el idioma, ¿sí? Porque pues el que lo escribas está muy bien, pero el que lo hables es mucho mejor, ¿sí? Entonces, bueno, es buena, las dos cosas son buenas, una cosa va con la otra, ¿ok? Entonces, pues la manera que te sugiero es que escribas las oraciones en el traductor de Google y le pongas la bocinita en el icono de la bocinita y estés escuchando y estés repitiendo. Va a llegar el momento en que después te digo cómo vas a usar el traductor de Google. Ya muchos ya saben, por eso no lo explico hoy, porque ya por sí el video es un poquito largo. Entonces me dio mucho gusto verte y nos vamos a estar viendo de esta manera y en ocasiones, cuando se pueda, voy a planear clases en vivo. La ventaja de este tipo de clase es que ya sabes que si no te quedó clara una cosa, en lugar de preguntarme, puedes ir para atrás del video y volver a escuchar. Esa es la gran ventaja que yo le veo, ¿ok? Y no hay tiempo definido, lo puedes ver una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Me dio mucho gusto, pues, verte por este medio, aunque sea saludarte, ¿ok? The class is over, I'm leaving, goodbye, see you next class. Take care, wash your hands, use a mask if you have to go out. Sanitize everything that you get to the house. Desinfecta todo lo que lleves a la casa. Usa tu mascarilla. Cuídense mucho. Okay? Take care of yourselves. See you next class. Te veo la próxima clase.